El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Cuando era niño, recuerdo cómo mi mamá o mi papá nos decía que hiciéramos algo. Y a veces, pues, como niños o adolescentes medio mulas, pues no hacíamos caso. Y nos decía 1, nos decía 2, pero ya no 3. La tercera era un castigo, o un chanclazo, o un cinturonazo, o algo. Y en algún momento recuerdo, no sé quién fue, realmente no recuerdo si fui yo o fue alguno de mis hermanos, y le reclamaron a mis papás que por qué hacía eso. Y recuerdo que mi papá decía que ya nos había advertido, nos había dicho y nos había corregido. Y luego, ya de grande, oí esta expresión: el que avisa no traiciona. El que avisa no traiciona. Y es precisamente el planteamiento que muchas veces el Señor nos invita a que nosotros nos dejemos avisar, nos dejemos hablar y que podamos escuchar. Desgraciadamente a veces, y más con Dios, somos oídos difíciles. No nos interesa, está muy lejos, ¿qué puede hacerme? Pero Dios, como Padre amoroso, siempre está ahí recordándonos, haciéndonos ver a través de su palabra, a través de las enseñanzas de la iglesia, a través de nuestros seres queridos, papá, mamá, algún amigo, un abuelito, alguien que nos recuerda que no estamos obrando bien y que, pues, las consecuencias no es tanto el castigo que podamos recibir aquí, simplemente que vas a vivir las consecuencias aquí de tus decisiones, de tus actos. Me da tristeza y entre risa a veces cuando la gente toma sus decisiones y luego culpa a Dios. ¿Por qué Dios me manda esto? ¿Por qué Dios esto? Espérate, Dios no te mandó nada. Son tus decisiones. Y sí, algunas decisiones también de otros que te han afectado. Por ejemplo, cuando te roban, cuando te atropellan, cuando te traicionan. Pero al final de cuentas, Dios a todos nos dio la libertad. Y en esa libertad yo tengo que saber actuar e interactuar con los demás, sabiendo que sí, habrá circunstancias donde pues se vivirá alguna situación muy dolorosa, injusta si queremos verla, pero al final de cuentas una realidad. Entonces, estamos al final de año litúrgico, próximo domingo, terminamos este año con la solemnidad de Cristo Rey. Ya oíamos el domingo pasado, se nos habló
de los novísimos o postrimerías, de los dogmas que nos permiten poder tener una estructura sólida. Hoy más que nunca necesitamos algo sólido. ¿Por qué? Porque las personas, como seres humanos, fallamos. Yo fallo, tú fallas, podemos conjugarlo en todas las personas, ¿sí? Y esto muchas veces duele y genera pues una inestabilidad. Luego, si nos vamos a nivel de la sociedad, toda la inestabilidad social, política, económica que se está dando, y bueno, incluso dentro de la iglesia, tanta confusión, tanto pleito, tanta posturas radicales de izquierda a derecha o liberales y conservadores, pues genera en muchos esa inestabilidad y ese temor. Pero yo les decía que cuando nosotros entendemos el por qué es importante meditar en los novísimos o postrimerías, primero la muerte, el fin del mundo. Y esto no podemos o no debemos verlo con miedo, porque es parte de la vida. ¿Cuál es la diferencia de poder enfrentar esto con miedo o sin miedo? De que hay una esperanza, de que hay algo más. Cuando no tienes esperanza, una de las muertes más horribles que me ha tocado asistir como médico fue las personas que morían en la desesperación. Así en una desesperación, y para ellos era una situación, o sea, aparte del dolor o la cuestión que estaban padeciendo, el sentir esa desesperación es horrible morir de esa manera. Pero cuando una persona tiene esperanza en algo que sabemos que es estable, que no cambia, que es verdadero, que es auténtico y sobre todo, que es el amor de Dios por mí. Entonces toda nuestra vida aquí tendría que ser ir descubriendo, ir construyendo nuestra vida en ese amor. Porque todo lo demás ya sabemos que todo es cambiante, todo es temporal, pero este amor es permanente. Entonces Dios en su infinita misericordia va a ir corrigiendo, va a ir enseñando. Lo vemos en este libro que es una chulada, el Apocalipsis de San Juan, con muchos simbolismos, con mucho lenguaje profundo teológico, que meterse en él es toda una experiencia. Y aquí se nos presentan dos comunidades a las cuales San Juan les escribe, y es hablando precisamente de algunos elementos que hay que corregir, que hay que enmendar, y que obviamente pues se aplica para todos nosotros, ¿sí? Y es esto precisamente en la primera carta, o en la primera comunidad, que es la comunidad de Sardes. Fíjense si nos sentimos relacionados con lo que está diciendo el apóstol. Conozco tus obras. En apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto. Y no se refiere a una muerte del cuerpo, se refiere a esa tristeza, se refiere a ese sinsentido, se refiere a veces a esa no ganas de vivir, o en donde todo nos molesta, o todo nos irrita, o todo vemos contrario hacia nosotros y no vemos con claridad. Y es una de las situaciones que hoy muy frecuentemente se ve en hombres, en mujeres, en jóvenes e incluso en niños. Me ha tocado muy doloroso niños que no quieren vivir, niños. Y tú dices, oye, ¿cómo es que una criatura de 7 años no quiere vivir? ¿Por qué? Porque no tiene esa esperanza. Están muertos viviendo, o muertos en vida, como dirían, tipo zombies. Y esto se ve tan frecuente cuando en una relación de noviazgo, pues la persona, una de los dos, abandona, traiciona, engaña, y el mundo de la otra persona se viene abajo y ya no quiere vivir. La pérdida de un padre, de una madre, de un hijo, y empezamos a caminar
sin ese sentido, sin esas ganas. Y todos tenemos que pasar por eso, todos. No hay un ser humano que no pase por eso. Si la misma Virgen María lo vivió con su hijo, viendo cómo lo torturaban, Jesús viendo en esa experiencia humana la muerte de su propio padre adoptivo, José. Y así santos y santas, hombres y mujeres que han visto morir a sus seres queridos, que han sufrido injusticias y que precisamente a raíz de eso es cuando empiezan a caminar o a vivir como zombies, sin sentido, queriendo llenarse con las redes sociales, con el placer, con el dinero, con el tener y con otras cosas que lo único que hacen es vaciar más. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos así? En esa condición de muertos vivientes. Dice: conozco tus obras, en apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto. Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir. ¿Qué es lo que tenemos que reanimar? Pues esa relación. Tal vez muchos en nuestra infancia tuvimos un poquito más de acercamiento con Dios, o a lo mejor nunca la hemos tenido, pero está ahí latente ese llamado que tú sabes que Dios está ahí, pero que no lo quieres ver, porque estás peleado con Él, porque te enojaste con Él, porque le reclamaste a Él. Pero está ahí esa voz, esa conciencia que te está diciendo y te está llamando, y que hay que reanimar. Y si ya has tenido una experiencia con Dios y por alguna causa se ha ido apagando, hay que reanimar. Y no estoy hablando de un sentimentalismo, no estoy hablando de una emoción, estoy hablando de un compromiso que te permite caminar en el dolor, que te permite caminar a pesar de las circunstancias que vas viviendo. Eso es reanimar esa relación con Dios, que lo hemos visto a lo largo de la historia con hombres y mujeres, niños, que a pesar del sufrimiento, de la tortura o del martirio, persecuciones o de la vida cotidiana, último santo que ya creo que fue canonizado, está siendo a punto de canonizar, Carlos Acutis, un joven que murió de leucemia, creo, ¿no? De 15, 16 años, y vivió su vida entregado a Dios. A pesar de eso, tenía esa esperanza, tenía esa vida. Su cuerpo se estaba muriendo, pero su alma tenía vida. ¿Y cuántos de nosotros a lo mejor no tenemos ninguna enfermedad, pero estamos como estamos por dentro? A lo mejor hasta hay podredumbre, porque hay odio, hay tristeza y amargura, o hay superficialidad. No hay nada que nos dé esa vitalidad. La vida no es solamente porque respiro, porque mi corazón late, porque puedo ver, porque puedo oír, porque mi corazón manda la sangre. Esa es una vida, la vida humana, la vida natural. Pero la vida sobrenatural, esa es la que está agonía, esa es la que se está muriendo. Dice: pues tu conducta delante de mí no ha sido perfecta. Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra. Cúmplela y enmiéndate. El que avisa no traiciona. Y cuando Dios lo hace, no es para amenazarnos, es para amarnos, para salvarnos. Pero ¿cuántos realmente quieren eso? ¿Cuántos están conscientes de que necesitan eso? Bueno, dice: recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra, cúmplela y enmiéndate, porque si no estás alerta, vendré como un ladrón. Y el domingo hablábamos de eso. Mucha gente se preocupa del fin del mundo, que si va a pasar, no va a pasar. Oye, ¿para qué te preocupas de eso? Te vas a morir. Lo que te debe de preocupar es que tú también te vas a morir. Y eso es un principio, es una realidad.
Entonces, en lugar de estar viendo, no, que viene el fin del mundo, que pues si nos toca, de todas maneras nos íbamos a morir. El problema no es ese. El problema es cómo estoy viviendo y cómo estoy preparado para eso. ¿Tengo la esperanza de algo más allá de la muerte? ¿O mi vida está tan enraizada en lo de aquí, en lo de ahora, que no soy capaz de poder ver más allá de mis narices? Porque si no estás alerta, vendré como un ladrón. El que está alerta significa el que está preparado para vivir, y el que sabe vivir está preparado para morir. El que no está preparado para morir es porque no está viviendo. Es porque está de zombie, o sea, vive demasiado en las cosas que se ha olvidado de la vida espiritual. Y entonces, bueno, es cuando, pues, ¿cómo se llama? Pues toda esta situación, tristeza, ansiedad, miedo, odio, rencor o vicios, materialismo, hedonismo, placer. Y bueno, pero bueno, esto es un planteamiento que nos hace este texto. Y luego viene la otra comunidad, que es la comunidad de Laodicea. Fíjense qué interesante. Dice, conozco tus obras. Y estos son los que están en más peligro. Óiganlo bien, estos. Porque cuando hay una persona que anda, por ejemplo, en vicios, yo tengo ahorita una familia que está con este problema muy fuerte, y el cónyuge que no tiene el vicio, pues ha tratado en la medida de lo posible de ayudar, pero ¿qué es lo que sucede? Imagínense que es una persona que está como en una alberca, ¿sí? Los que están arriba están bien, los que están hasta el fondo son los que están perdidos, y los que están en medio ni se ahogan ni salen, son los que están a la mitad. Esos son los que son tibios. Los que están arriba están conscientes, llenos en esa relación con Dios. Los que están abajo hasta el fondo son los que pueden tener un cambio o de plano se condenan, ¿no? Pero porque están hasta abajo, han tocado fondo, como decimos, pueden salir a flote. Pero los que están a nivel intermedio, de repente salen, toman agua, aire y se vuelven a quedar ahí y no funcionan. Por eso están las palabras que dice el Señor a través de Juan en esta comunidad de Laodicea. Conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, porque el que está frío, o sea, el que está en el fondo, como ya no puede hundirse más, es más fácil que voltee hacia arriba y quiera salir. Pero el que está a la mitad, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Está igual. Y no necesita, siente que no necesita cambiar, porque las cosas como las ve él o las ve ella, están bien. Y le dice, ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no eres frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. O sea, vean esta acción tan peligrosa, que todos caemos en esa tibieza. Perdemos el fuego, nos pasa a los sacerdotes, nos pasa a los religiosos, a las monjas, a los que están comprometidos en un apostolado, en un servicio dentro de la iglesia, como que hacemos las cosas y ya no hay ese fuego, y no hablando de la emoción, no hablando de sentimentalismos, estoy hablando de ese fuego, de ese fervor. A veces nos acomodamos demasiado y tendríamos que perderlo todo o dejarlo todo para retomar eso. Pero bueno, eso ya es asunto que tengo que ver yo. Pero dice, porque eres tibio y no eres frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Dices que eres rico, que has acumulado riquezas y que ya no tienes necesidad de nada, pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
son aquellos que confían más en lo que tienen, en lo que hacen, en las personas, que en Dios. No estoy diciendo que todo eso sea malo, el problema es cuando lo tienes y en eso está tu paz, en eso está tu alegría, en eso está tu fuerza, en tener todo eso. A veces no nos damos cuenta. ¿Cómo a veces nos damos cuenta cuando lo perdemos? Y entonces caemos en sinsentido, en la tristeza y en muchas de estas situaciones. Eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego. ¿Qué es el oro purificado? El que pasa por el fuego. A veces es el ofrecimiento. Puede haber sufrimiento, puede haber dolor, no siempre, pero es el ofrecimiento a Dios de lo que hacemos y de lo que vivimos. Y a veces va a ir acompañado del sufrimiento, para que te enriquezcas. La mayor riqueza es servir a Dios, es agradar a Dios, porque Él es el que te da todo lo que tú necesitas y que no vas a encontrar ni en nada ni en nadie. Te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego para que te enriquezcas, vestiduras blancas para que te las pongas y cubras tus vergonzosa desnudez, o sea, tus pecados. Cuando nos confesamos, cuando nos acercamos a la misericordia de Dios, se cubre esa desnudez, o sea, toda esa situación que es pues la maldad y el pecado que tenemos. Hay un pasaje en donde, es en Hechos de los Apóstoles, donde está un endemoniado y se acercaron dos tipos queriendo hacer el exorcismo y dice: en el nombre del Dios de Pablo te ordenamos que salgas. Y el demonio les dijo: al Dios de Pablo lo conozco, a Pablo lo conozco, pero a ustedes no los conozco. O sea, ustedes no tienen autoridad. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Y dice que les puso una arrastrada y los lanzó desnudos. Hay padres de la iglesia, teólogos, que refieren que esta desnudez no se refiere que les quitó la ropa, sino que les sacó los trapitos al sol. Precisamente porque el demonio conoce tus pecados, porque él fue el que te incitó. Entonces empezó a decir, y pues estos todos avergonzados se fueron con la cola entre las patas, como el perro agradecido del Chavo del Ocho. Iba el perro arrepentido, con el hocico partido, la mirada triste y el rabo entre las patas, así. Y es cuando entendemos que podamos nosotros ser cubiertos, porque esta es la condición humana, somos pecadores, pero podemos ser algo más grande con la gracia de Dios. Dice: vestiduras para que cubras tu vergonzosa desnudez y colirio, para que te lo pongas en los ojos y puedas ver. Esta capacidad de ver no se refiere a ver con los ojos de la carne, sino ver con los ojos de la fe, del alma, donde podemos ver en medio de toda la oscuridad, en medio de todo eso, esa luz, esa presencia, ese amor, esa fuerza de Dios que nos acompaña y nos permite seguir. Por eso dice: yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Es lo que hace una mamá con sus hijas, ¿sí o no? ¿Ella es tu hija? ¿Cuántas veces le has agarrado cachetadas guajoloteras para que entienda? Una nada más. Y las que se acumulen esta semana. ¿Y por qué lo haces? Porque te cae gorda, porque es tu enemiga, porque ya no la aguantas. No. A veces te agarra mal parada, a veces te toca que explotes, pero en el fondo lo haces porque amas a tu hija. Pues imagínate, si nosotros que somos imperfectos queremos lo mejor para nuestros hijos, cuánto más Dios, que es perfecto, quiere lo mejor para nosotros. Y por eso, esto es maravilloso, quiero terminar con ello. Cuando Jesús nos llama, no nos llama para lo primero que haga. Si quieres entrar, te tienes que convertir, tienes que dejar esto. No. Quiere entrar en tu vida para que tú mismo te des cuenta de lo que tienes que cambiar. Esta escena de Zaqueo me encanta, porque Zaqueo
tomó la iniciativa. No era para pedirle, no era para buscar nada, simplemente para verlo. Se sube a un sicomoro, o sea, un arbolito, ve pasar a Jesús y en ese momento Jesús lo ve y le dice, bájate, voy a ir a comer en tu casa. Zaqueo era un traidor a la patria, vendepatrias. Recaudaba impuestos y era jefe recaudador de impuestos de sus conciudadanos para dárselos al imperio romano. Jesús no le dijo, ok, voy a bajar, voy a ir a tu casa, pero primero tienes que hacer. No, eso es lo hermoso de mi Señor. Entra primero en tu vida. Si tú te dejas, si tú aceptas, si tú lo estás buscando también, o Él sale a tu encuentro, y si tú dejas que entre, tú mismo con esa luz, a veces es bien doloroso, a veces es, pero vas a ir descubriendo tus miserias, pero no para aplastarte, sino para sanarte y transformarte. Por eso, cuando Jesús entra en la casa de Zaqueo, no dijo nada. La sola presencia de Jesús hizo que Zaqueo le entrara el chic, cayera el 20, como decimos. O sea, entendió y dijo, si he robado, voy a devolver lo que he robado 4 veces. Y la mitad de mis bienes la voy a repartir entre los pobres. Esto es lo que el Señor quiere hacer contigo, si tú le das una oportunidad. Probablemente cambie mucho y muchos no se acercan a Dios porque no quieren dejar su vida anterior. O quieren que Dios ayude, pero solamente en unas áreas de su vida y no en todas. En esto sí, sáname, en esto sí, ayúdame, pero en esto no te metas, porque en esto yo lo decido. Así no funciona. Para que Dios pueda hacer su obra, tú tienes que dejarlo, que entre y que haga de ti lo que Él está esperando que tú dejes, que tú seas, que tú realices. Y por eso en la aclamación que dice, Dios nos amó y nos envió a su Hijo para rescatarnos como víctima de expiación, de reparación, de pago por todo aquello que no hemos sabido vivir. Hagamos un momento de silencio.